Bueno, llegaste tarde al viaje. ¿Qué querés? No, ¿Qué buscas? estoy viendo el bolso. Sí. Se lo dejo acá, el bolso. Yo pensaba irme de viaje al final. Ay, te lo habías traído todo preparado. Bueno, ¿qué vas a hacer? Oh. Bueno, ahora contame la historia. ¿Cómo? Contame la historia. Historia argentina. Estamos en la Argentina Sí. secreta, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con aquellos que sin medir consecuencias, o al menos de no analizarlas demasiado, eran los pioneros, ¿no? ¿No te molesta que tome, En no, absoluto. mientras estamos charlando? Mientras no quede ebria, porque ustedes de tomar No, alcohol. voy de a poquito, tranquila, esta hora. Listo, no tengo ningún inconveniente, Lo que sí es a la ginebra, sáquela pues el aliento, le queda un aliento muy feo. Pero va. Le decía... Sí, perdón que te corté. No, esta gente que hace lo que hace sin medir las consecuencias, todo sea para ser los primeros en. ¿Me explico? Bueno, la cuestión es que este hombre argentino, que terminó mal su historia, pero que marcó un hito, y hablamos de Benjamín Matienzo. ¿Le suena el apellido? Bueno, ¿de dónde viene Matienzo? Mariano está agarrando el mate, mirá, y lo muestra a su mate. Sí, otro que le pone caña, ya estuve viendo. La verdad es que esta gente, son todos alcohólicos. Díganme, yo agarro el té mío y le pongo whisky. Mira, ahí está cebando su mate. Te digo que con ese termo tan chiquito que tiene le alcanza para 2 mates. Así, bueno, medio litro en termo. Iba a decir algo, pero... Bueno, ¿vamos? Sí, mejor vamos a la historia. Perfecto. Que nos va a traer. Dale. Le agradezco el comentario. Mire qué prestancia el tipo. En los inicios de la aviación, todos los desafíos estaban por cumplirse, claro, si no se había hecho nada en Argentina. No tardó en aparecer el loco proyecto de cruzar la cordillera de los Andes en avión. El joven teniente tucumano, 28 añitos, cuyo nombre recuerda el aeropuerto de esa provincia, recogió el guante. Dijo, déjenme que yo lo voy a hacer. Fue protagonista de una historia, pero que lamentablemente terminó de la peor manera. El 13 de abril del año 1918, el teniente Luis Zenobio Candelaria, el amigo de Benjamín Matienzo, quien cruzó la cordillera de los Andes a bordo de un aeroplano, lo hizo como un homenaje a Jorge Newbery. Había muerto trágicamente el domingo 1 de marzo de 1914 mientras hacía una exhibición. Los pilotos chilenos ya nos habían ganado de mano. ¿Por qué? Porque el 12 de diciembre de 1918 el teniente Dagoberto Godoy había despegado del sur de Santiago de Chile y había aterrizado en Lagunitas, Mendoza, el 5 de abril de 1919, como homenaje al centenario de la batalla de Maipú. Entonces se decidió hacer la travesía en escuadrilla, algo que aún no se había intentado. Se designó al capitán Pedro Sani, al teniente primero Antonio Parodi y al teniente Benjamín Matienzo, que entonces estaba en el batallón 5 de ingenieros y que para ello había sido enviado en comisión. Matienzo había nacido en Tucumán el 9 de abril de 1891 y había egresado como subteniente del Arma de Ingenieros en el año 1910. Hubo varios intentos para cruzar los Andes en avión que fracasaron por los fuertes vientos. Claro, recordemos que eran de tela. Entonces los vientos lo movían de un lado para el otro y era muy difícil mantenerlo en línea. El miércoles 28 de mayo de 1919, desde Los Tamarindos en Mendoza, Sani, Parodi y Matienzo se largaron con la determinación de cruzar. Sí o sí. Bueno, ahí lo que está, esa foto es cuando encontraron el cuerpo de Matienzo. Porque pasó mucho tiempo que no encontraban el cuerpo. Porque ahora les cuento qué fue lo que ocurrió. Eran los tres, se largaron con determinación de cruzar los Andes en los 3 aviones. Eran un Alsaldo SBA-5, un Santorelli y un Alsaldo SBA-10. El despegue fue a las 6:41 de la mañana y tanto Sani como Parodi, cuando empezaron a volar, debieron regresar por problemas técnicos. Matienzo dijo, yo no voy a seguir. Siguió a bordo de este avión que se llamaba Newport. Un sobrino nieto del piloto, que es el que cuenta la historia, dice que su tío tenía fama de testarudo, Matienzo, y que cuando se proponía algo lo tenía que hacer sí o sí, porque si no, no se quedaba en paz. ¿Qué pasó?
fuertes vientos y además nevaba en ese momento. Eran las 8:30 de la mañana cuando lo vieron sobrevolar el puente de Inca y 5 minutos después por las cuevas a unos 6.000 metros de altura. Y claro, mirá la indumentaria. Vos todo de cuero, digo, el frío que debe haber tenido a 6.000 metros de altura. Eso es helado, claro. Con esos aviones que no tenían cabina. No. Bueno, tremendo. Por eso digo, muchas veces por ahí estos testarudos fueron los que lograron hacer las cosas, ¿no? El 18 de noviembre de 1919, el subcomisario de las Cuevas, Joaquín Pujada, se atribuyó el hallazgo. Fue a unos 2 kilómetros al norte de Potrero Escondido y al pie del paso del Rincón del Morro, a unos 50 metros de un refugio minero y a 10 metros de la margen izquierda del río Las Cuevas. Todo esto era en suelo argentino todavía. Lo encontraron muerto, sentado, inclinado hacia atrás sobre el costado derecho, sobre una piedra. Todavía conservaba su uniforme militar de campaña, una tricota blanca de lana y un traje de mecánico. Ese era el abrigo que llevaba. Por el desgaste que tenían sus botas, se calculó que había caminado por lo menos unos 15 kilómetros. El cuerpo tenía señales de haber sido víctima de los buitres. También llevaba el revólver, que tenía 2 cápsulas vacías, es decir, que había hecho 2 disparos. Todavía tenía el dinero, el billete de lotería, un recorte de un diario chileno que hacía alusión al vuelo de los 2 pilotos trasandinos y a los aparatos que volaron. Se determinó que agotado, después de que... A ver, claro, no cayó el avión, ¿eh? El avión tenía problemas técnicos, lo alcanzó a aterrizar en un claro que encontró, pero claro, estaba en el medio de la nada, entonces vuelve caminando. Ahí es donde lo encuentran 15 kilómetros alejado de su avión y ya fallecido sentado en una piedra. Calculan que se sentó agotado y se quedó dormido. Y que el frío, claro, viste, sí, ya no te despertaste más con el frío. Se determinó que agotado se había sentado a descansar, se quedó dormido y murió por las bajísimas temperaturas. El coronel Molinari, Parodi y Candelaria reconocieron el cuerpo, pero aún restaba un detalle para cerrar la historia: encontrar el avión. El 4 de febrero de 1950, cuando una patrulla lo halló en una quebrada, estaba a unos 4.500 metros de altura y a unos 150 metros de la línea fronteriza al norte del Portillo de los Contrabandistas. Tenía el motor intacto y todo dio a entender que Matienzo lo había hecho aterrizar en una brillante maniobra porque no había espacio para poder hacerlo. En diciembre del año que falleció el aviador, en Tucumán se crea el Aeroclub, cuyo aeródromo sería llamarse Benjamín Matienzo. Estas historias a mí realmente me encantan, ¿no? Porque gracias a todos estos personajes de la historia argentina, en distintas áreas, digo, que se han jugado y han dicho, che, esto hay que hacerlo, ¿no? Si no lo hubiesen hecho, posiblemente nuestra historia hubiese sido distinta que sería distinta. la historia, claro, claro. Bueno, gracias por investigar, por leer y traernos a nosotros todo esto. Es que yo a ustedes los veo como que les falta. No falta. Cosas. Entonces digo, yo voy a hacer una obra de bien. Menos mal que te tenemos, no sé qué haríamos. No me lo vos, digas así, porque a mí la gente me dice... Pero es que la verdad, día a día yo digo gracias a quien sea por Mariano Gutiérrez en Telegrafo. No me hagas sentir mal, porque no me agradezca a mí, no me agradezca a mí. Es lo que yo necesito hacer. Bien.